Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro webinar de la tarde de hoy con el tema del trabajo en equipo. Les voy a presentar a nuestra formadora de la tarde de hoy. Su nombre es Sandra Negreira. Ella lleva 20 años trabajando en la gestión de equipos y también en el área de recursos humanos y dirección comercial. Ha aprendido la gran importancia de hablar con las personas, de la negociación y de formar para que todas las partes salgan favorecidas. Ella también ha descubierto la necesidad de gestionar y de forma inteligente los conflictos y volver una oportunidad un negocio, algo que en un principio puede parecer un obstáculo para desarrollarse dentro de la organización. Es una persona apasionada por los seres humanos y por la capacidad para sorprender y sorprenderse. Entonces le damos la bienvenida a Sandra y quedamos atentos para tu clase de la tarde de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por esa presentación, por esa introducción y por la bienvenida. Encantada de estar aquí, de formar parte de esta comunidad y de poder apostillar mi granito de arena. Bueno, comentar que he planteado un poco esta charla como una charla, ¿vale? Un poco donde podamos debatir, comentar, interactuar y bueno, y contaros un poco algunas de las reflexiones, ¿vale? A lo largo de estos años y sobre todo centrándome un poco en la situación que estamos viviendo, porque al final es un cambio importante y no tiene nada que ver lo que yo viví cuando empecé a trabajar con equipos a lo que estoy viviendo ahora. Bueno, como podéis ver, creo ya en la presentación, pues yo soy Sandra Negreira, y trabajo, bueno, soy freelance, trabajo por mi cuenta. Ahora mismo estoy subida a un proyecto que es Factoría Colaborando, y bueno, básicamente ahí lo que estoy haciendo es potenciar estas áreas, ¿no?, que ha comentado al principio en la presentación de lo que estoy haciendo. Quisiera recalcar que se llama Factoría Colaborando y precisamente somos un equipo. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito casi a través de la trayectoria, ¿no?, de Factoría y de mi propia experiencia, pues cómo veo esa gestión de equipos. Vale, todos sabemos lo que hay aquí, ¿no? Entiendo que estáis viendo bien la presentación. Si no fuese así, por favor, me lo hacéis saber, ¿vale? Y bueno, y espero que podamos solucionarlo. Esto es lo que yo siempre he pensado de las personas. Todas las personas somos como notas, somos como música. Acabamos de escuchar a Enrique Bunbury, o sea que me viene fenomenal y creo que se entiende muy bien. Algunos somos claves de sol, otros claves de fa, unos somos corcheas, unos somos blancas. ¿Qué significa? Que todos tenemos nuestro propio espacio, nuestra propia duración. Los que ya tenéis de música aclarado y los que no, pues eso. Hay gente que es mucho más rápida, hay gente que es mucho más lenta, hay gente que necesita su tiempo, hay silencios y así somos nosotros. Cada uno con sus peculiaridades. Y eso es además lo que nos enriquece y lo que nos hace fuertes de manera individual y sobre todo a la hora de trabajar en un equipo. Yo siempre digo que estamos viviendo la tercera revolución. Estuvo por excelencia, es la revolución de la comunicación, ¿no? Y dentro de esa revolución de la comunicación me parece muy importante haber colocado aquí las notas de color, porque eso es lo que está pasando. Enlazo también con la conferencia previa al inicio, donde yo siempre apostillo también que la formación y la educación es un tema clave en el que todavía estamos muy verdes y en el que todavía nos queda mucho que madurar, pero que de alguna manera sí es verdad que en la actualidad estamos viviendo, yo creo que no es una crisis económica, sino un cambio de era. Simplemente, o difícilmente, pero es un cambio de era. Los que tenemos unos años y tenemos hijos o tienen hijos ya mayores, pues sí los han educado para que tuviesen las posibilidades que ellos no habían tenido. Y dentro de esa formación se les ha enseñado a que
Tú sé lo que quieras, sé lo que puedas, aspira a ser lo mejor y aspira a pasarlo bien, a disfrutar, la vida es corta. Y yo creo que la gente joven, la gente de 20, 25 años, ha utilizado de maravilla ese discurso y ahora nos lanzan a nosotros la pelota otra vez al tejado. ¿Qué hacemos con una generación que está formada sobradamente y que tiene además un conocimiento de las nuevas tecnologías mucho más alto que las generaciones anteriores? Es un problema, no deja de ser un problema, que en vez de conflicto también se puede volver una oportunidad. Dicho lo cual, estamos viviendo un momento en el que hasta hace muy pocos años esas notas musicales estábamos todos en armonía dentro de un pentagrama. La parte de arriba de la presentación lo estaréis viendo y todos trabajábamos, teníamos claro cuál era nuestro objetivo, nuestro fin dentro de una organización, el por qué hacíamos las cosas. Había una persona que era nuestro superior jerárquico o el superior jerárquico de nuestro responsable directo, que era el que indicaba qué teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues que seguimos estando en un pentagrama, pero ya lo hemos llenado de color y ahí vamos nosotros pues con nuestra guitarra o con el instrumento que queramos, pasando por encima, pisándolo y deteniéndonos donde todo esto nos parece interesante o nos apetece o nos motiva. Dicho lo cual, ¿qué tiene en común? Y por centrar ya, por empezar a centrar el tema de trabajo en equipo. ¿Cómo veo yo un trabajo en equipo? Pues está claro que tiene que haber estas características que estáis viendo aquí. Yo creo que las tiene que compartir cualquier equipo. Ojo, no cualquier grupo. Grupo, hay muchos. Equipos, hay muchos menos. Para que un equipo pueda funcionar y lo haga de una manera excelente, tiene que tener una misión compartida, tiene que tener claro qué es aquello que los mantiene juntos o que les atrae para poder estar formando parte de ese equipo. Tiene que haber un respeto mutuo como profesionales y como personas, eso es indudable. Si tú no respetas a la persona con la que estás tratando, en un momento dado va a fallar, va a quebrar por algún lado, se van a producir una serie de resentimientos, de rencillas, que no va a ser bueno ni para el equipo, ni para ti, ni para la organización, aunque el propio equipo sea la organización, aunque no haya nadie más. Y ni siquiera va a ser bueno para la gente que pueda estar colaborando contigo de manera externa. Hoy en día es mucho más habitual, todos trabajamos en red, la red ya no tiene por qué ser una red cerrada que está dentro de una organización determinada, todos tenemos clientes, proveedores que se retroalimentan y que al final, bueno, acabas formando una estructura pues compacta, pero al mismo tiempo muy independiente. Y para que eso funcione, el respeto es fundamental. Yo siempre digo que a mí, si alguien en mi equipo funciona bien, trabaja bien, tiene claro cuáles son sus responsabilidades y sus tareas asignadas, no me importa que lo haga a las 3 de la mañana, si hemos quedado en presentar mañana un proyecto a las 11. A mí lo que me importa es que su parte esté hecha e integrada dentro del proyecto común. Eso es lo que tiene que valer. Es una forma también de facilitar la conciliación y la responsabilidad social, que es otra de las cosas que hoy en día nos importa mucho, y no se tratan de modas, se trata simplemente de que realmente es una necesidad que hoy en día tenemos. Empezamos a ser profesionales que estamos disponibles 24 horas, 7 días a la semana, o casi, se aproxima bastante, con lo cual, si tenemos esa disponibilidad, también debemos tener ese criterio para saber cuándo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, la orientación estratégica también me parece un factor muy importante. No estoy diciendo que todos tengan que tenerla, todos dentro del equipo tengan que tener esa orientación estratégica, pero desde luego sí tiene que haber unas directrices, unas líneas maestras que ayuden y que formen a todos los que están formando parte, los que están integrando, ¿no?, ese equipo, porque si no hay una estrategia, por mucho respeto y por mucha misión compartida, pues tampoco vamos a conseguir el objetivo y vamos a dejar de ser un equipo, porque en un momento dado alguien se va a caer, se va a desmotivar, se va a cansar, va a dejar de encontrarle sentido. Otra cosa son las expectativas personales que deben estar alineadas.
con todo el equipo. ¿Por qué lo digo? ¿A qué me refiero? Pues porque enlaza perfectamente con esta orientación estratégica. Si yo de mi vida espero experimentar muchas cosas, vivir muchas experiencias y me encuentro con alguien cuyo objetivo principal en la vida es, por poner un ejemplo, leer leyes, entender leyes, traducir leyes y no es capaz de respetar que a mí lo que me interesa es seguir investigando y yo no soy capaz de respetar que a él lo que le interesa es especializarse en ese área y darme soporte, darme apoyo en esa legislación que a mí se me puede escapar por esa necesidad mía de investigar, nos estaremos equivocando, esa persona y yo, y por tanto el equipo. Y luego enlaza también con la siguiente, que son los valores complementarios. Es decir, yo creo que en un equipo no todo el mundo debe tener todos los mismos valores. Sí hay valores que deben ser compartidos, porque si no, no funciona el equipo, pero sí es verdad y me parece muy interesante que los valores que yo tenga se complementen con mi compañero de al lado, con mi compañero de enfrente. No tenemos que ser una copia, porque eso tampoco es bueno, no enriquece. Pero sí debemos complementarnos, respetarnos, compartir misión, visión y en muchos casos eso se consigue únicamente con muchas horas de conversación, de diálogo y también de prueba y error, porque a veces trabajar en equipo supone enfrentarte a situaciones que tú nunca habías planteado, que tú nunca te habías planteado. Y en muchos casos no lo haces ni siquiera conscientemente, lo haces desde la inconsciencia. Es difícil saber cómo vas a reaccionar cuando un compañero de trabajo dice algo que tú no te habías planteado. Porque, bueno, un poco en función de si eres capaz de tener claras estas 5 pinceladas que estamos viendo en la diapositiva, será mucho más fácil llegar a una conversación más larga, menos larga, más profunda y aclarar los términos en los que cada uno entendéis esa nueva forma, ¿no? O esa circunstancia o simplemente ese modo en el que tenéis que seguir adelante como equipo. Parece muy complejo. Yo creo que no lo es. Personalmente creo que no lo es. Creo que es bastante sencillo porque se trata simplemente de saber escuchar. Hay una frase muy buena del vídeo que hemos visto antes que a mí me gusta mucho también y es que los niños utilizan una escucha activa e interesada y los adultos utilizan una escucha educada. Entonces, para trabajar en equipo, tu escucha puede ser educada un 10%, pero necesitas tener una escucha activa. Porque hoy en día los equipos te están exigiendo tener una escucha activa. Y sobre todo porque si tú no eres capaz de tener una escucha activa con tu equipo, es que algo está fallando, no está saliendo bien. Con lo cual vas a tener un problema. He intentado reflejar esto mismo de una manera, siguiendo un poco ese esquema de antes de las notas y de dónde estábamos en el pentagrama. Pues bueno, quizá la filmina anterior es un poco el pentagrama clásico, por decirlo así, y esta filmina es un poco el pentagrama actual, el que nos toca vivir. Yo la verdad es que, bueno, es una imagen que algunos de vosotros estoy segura de que habréis visto, porque ha estado rodando por internet, pero es que a mí me ha hecho mucha gracia y precisamente presentando en mantener esta charla con vosotros, me ha gustado mucho, porque creo que define muy bien cuáles son los roles de un equipo, ¿no? Y cuál es el valor que tú le aportas realmente al equipo. Desde si ahorras tiempo, es decir, si estás comprometido con la idea o si simplemente esperas encontrarte a alguien para empezar a contarle cosas que están más o menos relacionadas con el tema que debéis abordar, pero que te vas un poco, que te estás esparciendo un poco. Entonces, sí es importante que uno de los valores es que ahorres tiempo. No tienes por qué cumplirlos todos, pero sí alguno, y estoy segura de que todos en la medida en que lo estáis viendo, os estáis ubicando ya dentro del valor que aportáis o que podéis aportar a un equipo, que eso es muy importante también tenerlo claro. Si lo pones fácil, si eres de la gente a la que te gusta ayudar y lo haces casi instintivamente por naturaleza,
o si por el contrario eres de las personas que eres reticentes al cambio, reticentes a lo que te digan, te cuesta ir, tienes que esperar a que alguien te convenza o te venda muy bien una idea para ver hacia adelante con ella. Si evitas los cambios, la zona de confort de la que ya, vamos, creo que no vamos a hablar más, por lo menos en un rato, porque creo que está bastante clara y creo que hoy en día además todos tenemos muy presente, ¿no?, en nuestra cabeza lo que podemos o no podemos hacer con ella, o queremos o nos apetece hacer con ella. Eso también nos define, ¿eh? El hecho de si te atreves o no a ir un punto más allá, también nos define. Si cumples los plazos. Yo lo comentaba antes en el ejemplo. Yo, con un equipo con el que trabaje, para mí es una condición imprescindible el hecho de que yo pueda confiar en que los plazos se respetan. Si yo hablo hoy contigo y me comprometo a que mañana por la tarde podemos estar presentando un proyecto, mañana por la tarde ese proyecto tiene que estar. Y si yo digo que a las 4 tiene que estar, a las 4 tiene que estar mi parte. No me puedo responsabilizar de todos, pero sí tengo que responsabilizarme de lo mío. Y no sirven cambios a última hora. No sirve que a las 3:50 digas, uy, es que me olvidé, uy, es que tuve una mañana de locos horrorosa. Eso no sirve. No puedes permitírtelo. Entonces, tienes que tener muy claro que los plazos están para cumplirlos y que ya no es solo por ti. Es que lo tienes que cumplir también por los demás. Sobre todo casi por los demás. Otra de las cosas, otro de los valores es si eres fiable. Tú tienes que ser fiable. La gente tiene que poder, la gente de tu equipo tiene que poder confiar en ti. Y bueno, si entregas lo esperado, también enlaza, quiero decir, si yo me comprometo a hacer algo y lo hago, sí, pero de cualquier manera, para cardenal y arrastro, ese no es el compromiso implícito o tácito que yo he adquirido con mi equipo o que yo debo adquirir con mi equipo. El compromiso implícito tiene que ser que yo voy a ser muy pulcra con todo lo que hago y con todo lo que estoy diciendo. Lo que yo presento tiene que tener una calidad estupenda, porque ese es mi compromiso implícito. Solo si mi parte se hace bien, la parte del equipo se va a hacer bien. Es un poco eso, todos los valores que yo puedo aportar dentro de lo que me toca. Me centro en quizá uno de los temas que yo he considerado como más candente, más espinoso o que al final acaba saliendo en todas las charlas, en todas las conversaciones y demás. Y es, ¿qué hago hoy para formar un equipo? Hay mucha gente que hoy en día pues no tiene muy claro qué quiere hacer de su vida, quiere emprender, no sabe cómo hacerlo y está claro que siempre es mucho más fácil hacerlo acompañado que hacerlo solo. ¿Y de dónde saco yo un equipo? Si estoy yo solo y cómo consigo a toda esta gente en la que pueda confiar, que sea fiable, con quien comparto una misión, con quien complemento valores. Bueno, yo creo que esa es la parte más difícil del camino, porque igual que es complejo encontrar a una pareja con quien te complementas, te entiendes y bueno, y al final te conoces y puede ser un compañero, también es muy difícil encontrar un equipo. Antes y en la actualidad en algunos casos, insisto, seguimos conviviendo con dos realidades muy diferentes. Antes los equipos te venían dados, tú simplemente te incorporabas a un puesto, tenías unas funciones, las cumplías, por eso te pagaban un salario y bueno, y los compañeros eran compañeros de trabajo, en muchos casos amigos. No había la involucración emocional que hoy en día necesitas para formar un equipo. Tal y como yo lo veo, para formar un equipo, la selección adecuada de las personas tiene que estar acorde con el objetivo. Tenemos que tener clarísimo qué es lo que queremos montar. Si yo quiero montar una empresa de innovación o si trabajo ya en una empresa innovadora, alguien que tenga unas características tremendamente analíticas, tremendamente de manejar datos, esa persona solo va a encajar si lo metemos en la parte jurídica o en la parte de sombrero negro dentro de la teoría de los 6 sombreros para dar un poco, para activar un poco y filtrar ideas.
si metemos a una persona así dentro de un equipo creativo, va a acabar frustrando al resto del equipo. Entonces, tenemos que ser conscientes de en qué somos buenos cada uno de nosotros, y a la hora de pensar en formar un equipo tenemos que ser muy conscientes de en qué es bueno o puede ser muy bueno la persona que tenemos al lado o que tenemos enfrente. Esa debe ser una referencia para poder saber si voy a poder trabajar con él o no voy a poder trabajar con él. ¿Qué te gusta realmente? No el discurso manido que todos tenemos de lo que todos creemos que sabemos o podemos hacer, sino dónde realmente es fuerte esta persona. Una construcción de visión compartida. Pues sí, pues es muy importante que tengamos una visión compartida y que todos seamos capaces, los que formamos el equipo, y todos tengamos muy claro cuál es esa visión. La foto que está representando esta diapositiva es de un proyecto en el que yo estuve hace un mes. Y bueno, pues ahí donde lo veis, que hay unos logos, es bueno, un juego de niños, realmente no deja de ser un juego de niños. Pues ahí estaban trabajando un equipo, 6 personas, y bueno, y la visión compartida fue única, muy clara, y aunque hubo mucho debate en la mesa, en 8 horas, esas 6 personas no se conocían de nada y acabaron siendo un equipo con unas ideas muy claras. Solo después de esas 8 horas, la gente fue consciente de que realmente no se conocía de nada, no sabía si le gustaba el mar, la montaña, si estaba casado, si tenía hijos, si tenía familia. Eso no era lo importante, porque no estábamos hablando de la persona física, estábamos hablando de gente que se había involucrado o comprometido con una visión inicial al principio de la jornada y que al final de ella tenía muy claro bueno, pues dónde quería estar y qué rol tenía ya asignado dentro de ese equipo. Tienes que aprovechar al máximo las capacidades, las habilidades que tiene cada uno de los componentes son imprescindibles y son únicas, irrepetibles y necesarias. Cada uno de nosotros somos irrepetible y fantástico en algo. Solo nos falta, y yo creo que es lo más importante ahora mismo, el descubrir en qué somos buenos. En qué somos buenos es muy, muy importante para poder ayudar a los demás. Tienes que saber en qué eres bueno tú para poder complementar con las maravillas de otro. Si no sabes ni siquiera en qué eres bueno tú, no vas a poder ayudar, eso seguro. Y también tienes que tener claro las técnicas de creatividad para generar alternativas, porque dentro de cualquier equipo, estemos hablando de lo que estemos hablando y estemos haciendo lo que estemos haciendo, el trabajo que estemos desarrollando, siempre hay momentos de bloqueo. Y a veces la solución más inesperada es la más razonable. Entonces siempre tienes que estar con la cabeza muy abierta, con la mente muy abierta y pensar fuera de la caja para estar dispuesto a entender o a captar esa inspiración cuando esté dispuesta a llegar. Todo esto en el fondo es otra forma de describir ese concepto de fluir en las organizaciones que está muy presente y que todos buscamos, ¿no? Desde hace años, desde que se publicó el primer libro que hablaba del tema de fluir, pues yo creo que la gente también empezó a tener esa necesidad o ese interés por encontrar su propio fluir. No se trata ni más ni menos que de estar trabajando en algo que te guste, en algo que te guste y que al mismo tiempo no te estrese por sobrecarga. Tienes que encontrar el término medio, ¿no? Y el término justo en el que tú te encuentres cómodo, en el que tú estés bien, razonablemente bien y que puedas desarrollar todas tus capacidades, todas tus habilidades, que tengas margen para ir creciendo. Evidentemente eso solo se consigue también con la confianza y con el conocerse. Un equipo por eso se resiente cuando alguien se va o cuando alguien no llega, porque aunque en el medio plazo posiblemente el equipo esté mejor, pero inicialmente ese momento es un momento duro, es un momento en el que tú tienes que cambiar las pautas, las normas implícitas de relacionarte con los demás, y eso siempre es duro. Vuelve a sacarte de tu zona de confort
y bueno, y en el fondo pues a todos nos hace un poco de resquemor. Vale, me están pidiendo que hable un poco más alto, o sea que perdón y perfecto, hablo más alto y no hay ningún problema, continúo. De todas formas, sí que por si no se ha oído, sí que me interesa que quede claro justo esta parte que estaba comentando. El hecho de que es muy importante que la gente se encuentre cómoda y de que todo el mundo, cuando alguien llega nuevo a un equipo, de verdad, puede generar auténticas maravillas en el medio plazo, puede ser una ayuda necesaria y muy oportuna, pero siempre vamos a tener en cuenta que hay que dar un plazo a que la gente se vuelva a acomodar dentro del rol. Tanto el rol con el nuevo, tanto como con el rol con los compañeros que ya tenemos al lado, ¿vale? Me parecía muy importante el hecho de hablar de algo que casi se obvia o se pasa por encima, y es la selección de las personas que lo conforman. Un poco incidiendo en esa misión, en esos valores de equipo, en esa actitud, en las habilidades. Yo creo que es muy importante la puesta en escena que tenga el responsable de encontrar a la persona que vaya a integrar un equipo. Ni siquiera hoy en día creo que sea muy bueno que una única persona tenga la responsabilidad para, para incluir a alguien en un equipo. Porque para que el equipo funcione es importante que todos estén cómodos. Y si el equipo como conjunto no ve las habilidades o las bondades que una persona puede aportarles, implícitamente lo que van a estar viendo es una jerarquía en la que ellos no cuentan y que pese a su opinión no ha sido valorada. Teniendo en cuenta la flexibilidad que hoy en día tenemos a la hora de formar equipos, pues precisamente por este cambio de era y porque todos somos mucho más libres para trabajar de una manera muy diferente, nunca ha resultado tan sencillo hacer una selección en la que por lo menos todos sepamos con qué nueva persona vamos a entablar una relación. No es necesario ya el secretismo que a lo mejor antes había. Los procesos de selección, además de cerrados, era un punto en el que había un grupo de gente que estaba en una oficina y de pronto aparecía una persona que quería hablar con el responsable y todos los demás se preguntaban un poco, a ver, ¿y esta persona qué va a hacer? ¿Quién será? Pues fíjate, ¿te has fijado cómo nos ha mirado? Seguro que es... todo el mundo sacaba conclusiones ya sin conocer de nada a la persona. Y hoy en día, sin embargo, yo creo que el proceso debe ser justo el contrario. Tenemos las redes sociales, los medios suficientes, necesarios e incluso, excesivos para poder saber perfectamente a quién vamos a incorporar a nuestro equipo. Internet lo cambia todo, lo ha cambiado todo hace unos años. Hoy en día, a través de Facebook, de Twitter, LinkedIn, Google+, tienes 1000 opciones de conocer a una persona. Es verdad que hay una parte que tienes que salvar, que es que las redes sociales todavía no tienen tacto, con lo cual todo lo que pueda aparecer en pantalla no tiene por qué ser necesariamente lo que tú luego te vas a encontrar a la hora de trabajar mano a mano o tocar a alguien, ¿no? O cómo te mira a los ojos. Yo sigo pensando que mientras el neuromarketing no esté más avanzado, a mí no hay nada todavía que me pueda sustituir una conversación cara a cara. En una conversación cara a cara es fácil saber cómo es una persona. A mí, a través de las redes sociales, puedes intuir, puedes entender algunos de los comportamientos, pero yo de momento no lo considero para nada un sustituto de lo que me da el tú a tú. En este sentido, en el ámbito de la selección y de cómo acoplar a una persona a un equipo, yo sí os recomiendo, escribí hace poquito en el blog, y sí os recomiendo que lo utilicéis, si es que no lo habéis hecho ya. Cuando vayáis a los eventos o cuando vamos a un evento de networking, me parece tremendamente interesante, mucho más
que el dejar tarjetas, el simplemente dedicarnos a conocer a las personas. Porque en esos eventos muchas veces tienes al lado a alguien que puede estar buscando lo mismo que tú y que tampoco se atreve a verbalizarlo o que no sabe cómo hacerlo. Con lo cual me parece mucho más interesante, más allá incluso del acto de networking en sí, el cómo luego seamos capaces de mantener esas relaciones o canalizarlas. Yo me apunto siempre que puedo y la agenda me permite a cualquier evento, por lo más absurdo o icónico que pueda resultar, para ver y para escuchar y para conocer cómo funcionan y cómo se mueven las cosas. Os lo aconsejo porque me parece un ejercicio tremendamente interesante y las experiencias cercanas están funcionando bien. Los resultados son buenos, hay gente que se encuentra. Empiezo a ver en el chat la pregunta del millón. ¿Cómo podemos ofrecer nuestro mejor perfil? Sobre todo en una selección, yo sobre todo confío mucho, lo estoy diciendo ya, lo estoy avanzando, en una selección por trabajo. Es decir, a mí me interesa mucho más lo que cualquiera me puede ofrecer si yo le planteo un determinado reto, que no que tú me cuentes lo alto que eres, lo rubio que eres y lo guapo que eres. Me parece fenomenal, compro, pero es que el papel lo aguanta todo y la teoría nos la conocemos al dedillo, pero es que el gran problema es precisamente la teoría. Todo hay que llevarlo a la práctica y hoy en día tenemos la posibilidad de llevarlo a la práctica. Entonces, sí que es verdad que me parece muy importante ser nosotros mismos, esa frase tan manida y al final tan poco cumplida, en el sentido de que yo no necesito engañar a nadie, no tengo que engañar a nadie, simplemente soy como soy lo que soy y soy bueno en algo. No sé si soy bueno en lo que tú estás buscando, pero soy muy bueno en algo. Entonces vamos a ver si eso en lo que yo soy tan bueno es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas y lo más importante, es lo que a mí me interesa. Porque lo que también es cierto es que es absurdo a estas alturas seguir jugando, pero de ambos lados, desde el lado de la selección y desde el lado del candidato. No juguemos a la selección del siglo XIX porque estamos en el XXI, con lo cual es absurdo. Hoy en día los trabajos que requieren capacitaciones del siglo XIX cada vez son más limitados. Nos estamos yendo a sectores muy concretos que está siendo residual y ahí no está el valor añadido, además. Entonces, para ser capaces de aportar el valor añadido que todos llevamos dentro, tenemos que pensar fuera de la caja y enfocar cualquier entrevista de trabajo de otra forma. No puedes enfocarla como hace 30 años porque te estás equivocando. O, en el peor de los casos, estás mintiendo muy bien en la entrevista y lo único que estás haciendo es aguantar el tipo durante 6 meses, 1 año, 2 años, pero habrás mentido ya, lo cual va a ser un mal inicio de relación y van a ser 2 años eso de frustraciones y de perder el tiempo. De perder el tiempo, entiéndase, dentro de este concepto que estamos manejando, ¿vale? De fluir, de estar a gusto con nosotros mismos. Entonces, si no estamos hablando, y entiendo que también lo hay, vamos, situaciones en las que dices, bueno, pues mira, es que tengo que hacerlo porque tengo que comer, estupendo, pero siempre desde esa consciencia. Yo no estoy enfocando esta charla hacia ese perfil porque creo, o así he entendido, que no era el perfil que íbamos a barajar, ¿vale? Entonces, que se me entienda bien. Si no estamos hablando de ese perfil que lo hace por necesidad, y ante la necesidad me parece súper correcto, bueno, hay que tener en cuenta otra serie de cosas y de verdad que hay que potenciar lo mejor que todos tenemos, que tenemos un montón de cosas, además que potenciar. Y por no salir de nuestra zona de confort muchas veces no lo hacemos. Y es casi por pura pereza. O sea que contra eso sí que me rebelo. Vale, un poquito lo voy a enfocar desde el punto de vista del equipo. Al final, en cuanto estemos hablando de ello, veréis que estamos hablando casi de prototipar. Está muy de moda ahora mismo, tanto por la forma en que surgen las cosas como por
por la rápida necesidad, ¿no?, de crear empresas, también por eso el alto índice de fracaso. Pero, ¿qué se hace cuando tú quieres prototipar algo? Pues miras mucho. Recopilas y seleccionas elementos relevantes. En este caso que estamos hablando del equipo, de las personas. Tú vas viendo cómo funciona una persona, qué datos son importantes para ellas y cuáles no. Y luego identificas las relaciones entre los elementos y las pautas, los roles, identificas las relaciones entre los roles que hay dentro de cada equipo, que además se suelen repetir bastante. Hay pocos equipos que se salten mucho esta fase y que sean originales a la hora de llevarlas a la práctica. Mostrar encontrada y comprendida la pauta se muestra a otros para tener feedback. Muy importante. Saber que lo que tú estás haciendo o que lo que está haciendo otro es acorde y que los demás tienen la misma impresión. Que no estáis hablando dos idiomas muy diferentes. Muy diferentes. Y luego, imaginar, la parte de la creatividad. Manipular los elementos para descubrir nuevas pautas. Estoy hablando con vosotros y estoy intentando leer el chat. Entonces, voy a hablar sobre los jefes de equipo. Acaba de pasar por una experiencia muy negativa a raíz de un jefe de equipo mal seleccionado y me gustaría saber qué puede hacer el resto del equipo cuando falla el liderazgo. Esa es la pregunta del millón. No me he fijado en el nombre, pero vamos, está. Sergio. Pues Sergio, es la pregunta del millón. ¿Por qué? Pues porque yo creo que muchos hemos pasado por esa situación, hemos aprendido y hay muchas cosas que pueden hacerse, pero también es verdad que cada caso es distinto. Y no he enfocado tanto la charla a los jefes de equipo, he hablado de eso en otras ocasiones, pero bueno, lo había dejado para la guinda final, pero vamos, sí que pincelada. Pues mira, realmente es muy difícil cuando tienes a un jefe mal seleccionado, porque ahí lo que está fallando otra vez es esa cadena de mando, esa selección jerárquica, y estamos hablando, por tanto, de organizaciones más tradicionales. En las organizaciones tradicionales que mantienen esa cultura tradicional es complicado hacerles entender conceptos como el liderazgo, porque lo entienden de una manera muy vertical. Y cuando tú estás trabajando en una organización muy vertical y tú eres muy horizontal, tienes un problema. ¿Qué suele pasar? No sé si en esta experiencia que tú comentas, no sé si has decidido, ¿no?, acabar tú o bueno, te han invitado a acabar esa relación. Lo que sí te puedo decir desde la experiencia de haber visto casos similares es que cuando tú no estás alineado, cuando no tienes la misma visión, cuando no compartes valores, es mucho mejor estar fuera que dentro. Para el equipo, pero la organización ya ni entro, porque a la organización posiblemente le vaya a dar igual, pero desde luego para ti. La organización lo único que está haciendo es descapitalizarse. Una organización que no es capaz de entender algo tan básico como eso, el hecho de que las reglas del juego han cambiado y de que todos tenemos mucho que aportar, de que lo que espera el talento de la organización o del trabajo que desarrolle es muy diferente a lo que esperaba hace 20 años, tiene un problema. Y ahora mismo lo están padeciendo, vamos. Hoy en día, bueno, todos conocemos, sobre todo aquí en España, que es donde yo estoy, y tú también, por lo que he visto, todos sabemos, ¿no?, y todos conocemos la situación de muchísimas empresas que están pasando realmente malos ratos precisamente por un fallo en el liderazgo, entre otras muchas cosas. Pero desde luego el liderazgo es una de ellas, porque todavía no han sabido entender o no han sabido adaptar el lenguaje, el código y las necesidades, vamos, de las personas que están trabajando con ellos. La persona que pasa esta situación, pues en muchos casos suele quedarse con una sensación de frustración, de no haber hecho lo suficiente. Y no es verdad. Estoy segura de que todos hacemos mucho más
de lo que es necesario cuando nos encontramos en ese momento, ¿no? Y tendemos a pensar que eso, que yo podía haber hecho algo más, que hay algo en lo que me estoy equivocando. No, mi opinión y mi experiencia es que no, tú no te estás equivocando. Quien se está equivocando es otro y eres tú el que estás pagando las consecuencias. Con lo cual, cuanto antes lo asumas, mejor que mejor, y cuanto antes te olvides. Bueno, posiblemente tú no eras la persona para ese jefe y ese jefe no era tu líder. Con lo cual, yo empezaría a enfocar, vamos, el tipo de líder que quiero, en qué grupo me gustaría trabajar y empezaría a enfocarme a eso, a conocer personas que puedan encajar conmigo, con una idea y bueno, o a buscar trabajo por cuenta ajena, vamos, cada uno tiene que decidir, ¿no?, qué es lo que quiere hacer con su vida, pero bueno, siempre que esté muy acorde con tus valores y con lo que tú esperas de una relación, en este caso de una relación laboral, pero de una relación, no deja de ser una relación. Vuelvo a la presentación y bueno, y un poco, pues eso, prototipar el equipo. Esto también entraría, por ejemplo, este tipo de errores o de fallos en cuanto al liderazgo, para mí son súper importantes a la hora de prototipar. Tú asignas roles, también se trabaja en la actualidad mucho por proyectos y cada proyecto tiene un líder diferente. ¿Por qué? Porque como somos complementarios, compartimos misiones, compartimos visión, tenemos clarísimo la estrategia, todos esos factores implican que vamos a necesitar un jefe diferente en función del tipo de proyecto. Y estos problemas de liderazgo también se evitan con esta gestión de proyectos, porque cuando todos asumimos que yo soy muy buena hablando de lo mío, pero hay una persona que es muy buena hablando de la ingeniería astrofísica, pues a mí evidentemente no me va a ofender que en un proyecto astrofísico él lleve la voz cantante y me diga y me guíe y me ayude, y a él no va a ofenderle. Que cuando estemos hablando de recursos humanos, de relaciones con personas o estrategia, pues yo le puedo echar una mano y sea yo la que lidere y la que le cuente. Debe ser así y además debemos entenderlo como lo más natural del mundo, ¿eh? Esa parte de yo sé de todo y soy el más mejor, se acabó. Bueno, dicho lo cual, y intentando centrar en ese equipo, lo siguiente que yo haría con cualquier equipo incipiente, que es un poco el planteamiento que he hecho para esta presentación, es, una vez que tengo seleccionadas a las personas, es hacer un DAFO con este propio equipo y ver las fortalezas, ver las debilidades, ver las amenazas y ver las oportunidades. Como equipo, individualmente puedo tener alguna cosilla, puedo ver algún rasgo de cada uno de los componentes para tener claro cuál es el DAFO común y conjunto, que al final es el que estamos buscando. Y una vez que tenemos el DAFO, sobre todo para evitar esa parte más, más de debilidad, más de amenaza, sí haría una matriz de ámbito de mejora para poder empezar ya desde el principio a marcarnos pautas y una línea de actuación que tiene que estar muy clara y ser muy evidente para todos y de alguna manera tiene que sacar ese know-how, ¿no? Y tiene que hacer evidente y reflejar casi sobre un papel lo que de forma tácita todos los componentes del equipo tienen ya en su cabeza y están materializando o verbalizando a diario. Hecho el DAFO, hecha la matriz de mejora, solo nos queda la creatividad, que no es poco, pero solo nos queda la creatividad. ¿Por qué? Pues porque con esa creatividad es cuando vamos a mejorar esa situación inicial, esas debilidades, esos pequeños roces, o vamos a poder desbloquear. Y las situaciones que tengamos, las situaciones que puedan estar no dejando que la relación sea todo lo fluida o todo lo buena que debe ser dentro de un equipo. Técnicas de creatividad hay 1000, situaciones también hay 1000
y dentro de ellas vamos a aplicar simplemente lo que más nos interese para el conjunto. Y también, pues dependiendo un poco de la maduración del equipo, del tiempo que llevan trabajando juntos, de cuál es el objetivo que queremos conseguir o dónde hemos visto esas flaquezas o esas áreas de mejora. Y creatividad lo digo en el sentido más amplio, ¿eh? No me estoy refiriendo a ceñirme al libro, a mí me gusta poco ceñirme al libro. Sí seguir pautas, sí seguir la teoría, pero no soy de ceñirme a un único libro. Creo que hay muchas cosas que a lo mejor no están escritas y que son más que válidas, incluso necesarias, me atrevo a decir, para poder gestionar personas. Y como además cada uno somos diferentes, también tenemos unas necesidades diferentes y eso es al final lo que nos enriquece y nos hace, ¿no? De alguna manera trabajar juntos y pasárnoslo bien, trabajar juntos. Que a lo largo de toda la presentación no lo he dicho, pero yo creo que incluso un poco por las gráficas o por los dibujos que he procurado centrar, el hecho de que personas que están trabajando juntas disfruten y se lo pasen bien y quieran pasar tiempo juntos es una garantía de éxito también, porque cualquier problema que pueda surgir lo van a poder resolver siempre. Igual no lo van a poder resolver en 10 minutos, en función de la complejidad que tenga, pero van a sacarlo adelante. Porque cuando tú estás bien con alguien, cuando tú estás a gusto con alguien, hay problemas, pero salen. Entonces, creativos, pero sí o sí, seguro y en todo lo que se os pueda ocurrir. Nunca digáis que no a casi nada. Hay algunas cosas que por descontado, pero bueno, a casi nada penséis que es una tontería, porque las personas además tenemos unos estímulos muy diferentes. Y algo que para ti puede ser una tontería, para mí puede ser fantástico, maravilloso. O sea que nunca digáis que no a nada y por lo menos atreveos a probar. Y bueno, y un poco para terminar, que era lo que decía antes a raíz de la pregunta de Sergio, pues cualquier equipo básico y fundamental, la figura de... A mí líder es una palabra que no me gusta especialmente, pero bueno, responsable tampoco, pero sí ese rol de liderazgo o ese rol de cohesionar, ¿no? Y para que sí que se entendiese bien, igual que empezaba la presentación hablando de las notas, de partituras y demás, pues he querido cerrarla con el director de orquesta, que es un poco que para mí representa ese cierre del círculo. Efectivamente hay mucho trabajo por hacer también, es una de mis pasiones y mis obsesiones. Hay mucho trabajo todavía por hacer en cuanto a esta figura, a este nuevo rol que está todavía poco definido y que yo creo que ellos mismos, los mandos intermedios, tienen muy complicado en la actualidad todavía definirse. Les cuesta mucho porque tampoco saben, igual que las redes sociales no llegaron con manual de instrucciones, todo esto que está cambiando, todo el cambio que se está produciendo en las relaciones profesionales, laborales, humanas, tampoco estaba previsto, con lo cual tampoco llega con manual de instrucciones. Es verdad que hay gente que se ha subido al carro ya, es verdad que hay gente a la que le va a costar más y es verdad que hay personas que lo están intentando. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? En absoluto. Entonces, bueno, es simplemente, yo creo, una cuestión de querer, porque todo se puede cuando uno quiere. Y básicamente creo que es muy importante que la persona que tenga intención de asumir ese rol sepa que pasa de una situación entrecomillada de privilegios a una situación, bueno, muy compleja, porque cuando el resto de roles más o menos están definidos, este no lo está tanto. Si nos vamos a una de las imágenes en la que aparecía qué puedo esperar el grupo de mí, voy a dar todo lo que, bueno, lo que el equipo espera y demás, con este rol en concreto es mucho más complejo porque cada uno de los componentes del equipo va a necesitar o va a requerir de este rol una cosa diferente. Habrá algunas personas que necesiten acompañamiento,
otras que necesiten una mentorización y habrá algunas que simplemente necesiten libertad porque su rol se lo permite. Entonces también me parece un reto muy interesante, ¿eh? Y es una parte que a mí personalmente me fascina. Pero bueno, aquí lo he englobado simplemente desde el punto de vista de eso, de un componente más del equipo. Y hasta aquí es un poco la charla que yo tenía previsto, las impresiones que yo tenía previsto comentar con vosotros. Espero no haberos aburrido mucho o que os haya gustado. Y efectivamente, si alguien tiene preguntas, Javier, el trabajo en equipo implica compromiso, por supuesto, siempre. Empezando por el compromiso con uno mismo, siempre. Para poder comprometerte con los demás tienes que estar comprometido contigo. Por eso me parece muy importante el hecho de que tú seas capaz de definir primero qué es lo que quieres y si aceptas un trabajo que no es lo que quieres, que tengas claro, ¿no?, que lo estás aceptando, que no es lo que quieres y cuál es el precio que vas a pagar por ello. Pero, por supuesto, el compromiso es básico y fundamental, ¿eh?, para trabajar con los demás. Vuelvo a repetir el símil de una pareja. Cuando tú tienes a alguien a tu lado, no tiene por qué ser para toda la vida, no tiene por qué durar ni un año, pero da igual. O sea, si conoces a alguien y estás 15 días enamoradísimo de esa persona, esos 15 días tú tienes un compromiso con esa persona. Pero primero tienes un compromiso contigo mismo. O sea que sí, para trabajar en equipo lo primero es comprometerte. Hoy en día el compromiso es muy importante a todos los niveles. Yo no tengo más comentarios, o sea que si alguien más quiere hacer alguno. Sí, doctor. ¿Cómo se remunera a un equipo? Por resultados mixto. Pues mira, Héctor, es una buena pregunta, pero vamos a ver, estamos hablando de la situación, ¿no?, de cómo está cambiando. Y yo lo que sí te diría es que, evidentemente, tú en un equipo tradicional no puedes decidir cómo te remuneran o qué es lo que esperas. Hoy en día, en la actualidad, sí, dentro de cualquier equipo se puede pautar qué es lo que quiere cada uno y cómo se quiere remunerar. Y casi, a ver, no estoy hablando de poner encima de la mesa y que todos digamos en alto lo que vamos a ganar, pero sí es verdad que hay que saber a quién le interesa más. En muchos casos se está dando que la gente trabaja por resultados, única y exclusivamente por resultados. Bueno, y no lo estoy diciendo solo por la situación que estamos viviendo, ojo, sino porque hay gente que su posición de compromiso respecto al equipo requiere que le pague solo por resultados. Yo soy tan bueno, confío tanto en mí, que lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, eso, a mí me vas a pagar mucho si sale, pero yo solo quiero resultados. A mí no me des fijo. Yo no quiero un fijo. Está cambiando el entorno. Hay mucha gente que ya no quiere ser autónoma. O sea, perdón, que ya no quiere trabajar por cuenta ajena. Hay mucha gente que ya empieza a buscar ser autónomo porque le den más beneficios. Por consenso, María José, por consenso sería lo ideal. En el sentido de igual que tenemos creatividad y todo lo que os he comentado respecto a cómo formar el equipo, una vez que ya está formado y que tenemos ese compromiso, queremos trabajar juntos, me interesa trabajar contigo, por lo que sea, ya lo he decidido, vamos a ver cómo cobramos. ¿A ti te interesa qué? ¿Cobrar un fijo y un variable? ¿Solo un variable? A mí a lo mejor me interesa cobrar un fijo. Y por supuesto, sí, consenso entendido desde eso, desde que todos estemos hablando de las mismas reglas del juego. Eso es lo ideal. Nada, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Un placer haber participado de esta formación contigo. A mí me gustó mucho. Como ves, a la mayoría le gustó mucho. Hay muchas cosas que uno se pone a pensar de su trabajo en equipo.
Y pues nada, esperamos tenerte para una nueva oportunidad. Un gusto haberte tenido y pues para todos, muchas gracias por participar esta noche y nos veremos en la próxima ocasión. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.